Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo en este día, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Una vez más para traerte una palabra de parte de Dios para ti. Y esta es una palabra que posiblemente pueda traer mucha controversia, pero yo me someto al Espíritu de Dios y entrego la palabra como me ha sido dada, de acuerdo a las investigaciones que el Espíritu me ha guiado a hacer, y así la entrego a usted. Usted es responsable de la misma manera de orarle al Espíritu Santo para que este conocimiento que usted está recibiendo, no solamente usted lo escudriñe, pero que usted ore y le pida al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude y que lo expanda más en este conocimiento y en esta práctica que usted debe comenzar a llevar en su vida para usted no solamente obedecer a Dios, así como muchas personas hablan como si fuera algo arbitrario, pero para hacer algo que Dios, quien lo creó, le dice que usted debe de hacer y que es bueno para usted. Y para esto yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis y juntamente en estos días, juntamente con lo que vayamos escudriñando, estudiando, compartiendo, leyendo, transmitiendo, juntamente con esto yo quiero que vayamos adquiriendo conocimiento. El pueblo de Dios sigue pereciendo por falta de conocimiento, pero ya en este tiempo, por falta de diligencia. Ya no es por falta de conocimiento porque alguna religión prohibió leer la Biblia o algunas personas prohibieron los estudios, mayormente a las mujeres, pero ya por falta de diligencia. Y digamos que todavía hay lugares donde tal vez el enemigo todavía siga azotando con esa situación de que no pueden tener Biblia las personas o que tienen que adquirirla de manera ilegal, escondido, para conocer la palabra de Dios. Algunos cristianos que todavía están en persecuciones físicas más que espirituales, pero ya generalmente la persecución en el mundo, hablando de una forma más amplia, la persecución para los cristianos en el mundo ya es más espiritual. Y en esto que estoy hablando específicamente, ya no es que la persona no puede estudiar, no puede leer la Biblia, sino que la persona misma no es diligente, diligente para leer y diligente para orar. Porque si bien usted tiene que leer y escudriñar, usted también tiene que orar para que el Espíritu Santo lo guíe y lo ayude. Y no solamente lo ayude en la guía, pero en la práctica. Y esto es precisamente el conocimiento que diligentemente voy a hacer lo mejor de mí. Y yo espero que a través de que pasen los años, personas vayan tomando los aportes que son fidedignos de cada época y lo vayan agregando y sigan aumentando este conocimiento para bien de la expansión del reino de los cielos. Siempre recuerde, usted tiene que tener una motivación correcta para sus acciones correctas. Y sus acciones correctas tienen que ver con el diseño de Dios para su creación, con la voluntad de Dios que es perfecta, que es agradable para cada uno de nosotros. En su voluntad está su deseo de que a nosotros nos vaya bien, de que tengamos paz, de que prosperemos, de que tengamos salud. Y esta palabra que le voy a dar tiene que ver con todo eso. Así es que juntamente con el conocimiento, reciba también la revelación y ore y pónganla en práctica para bienestar suyo y para gloria de Dios. Así es que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis en su capítulo 2 y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Génesis. ¿Y qué es lo que dice aquí? Yo quiero que usted lea conmigo en Génesis capítulo 2, no va a ser muy difícil. Es el primerito libro de la Biblia. Cuando usted la abre en las primeras páginas, si no es una Biblia de estudio que tiene muchas cosas antes de Génesis, pero de todos modos es el primer libro de la Biblia. Y quiere decir esto mismo, quiere decir principio. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito
más adelante para el conocimiento, pero vamos a leer aquí en Génesis, como lo decimos nosotros en español, transliterado del griego Génesis. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 3. Amén. Leamos. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, hablemos un poquito de historia. Debemos saber que específicamente aquí estamos hablando del día de descanso, desde el principio. Fue un día que el mismo Dios, dice aquí, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta aquí estamos clarísimos que el Señor descansó. Y como digo yo, no porque estuviera cansado, sino porque Él reposó de toda la obra que había hecho. Él completó algo que Él inició. Amén. Y estamos hablando precisamente de eso, del origen, de principio, de inicio, que esto es lo que quiere decir Génesis. La palabra Génesis viene del griego. Si usted lee una Biblia que fue traducida y se le puso el nombre en hebreo, usted va a encontrar que dicen Bereshit, pero usted sabe que esta Biblia viene traducida de la Septuaginta, la Biblia que fue traducida en griego en los tiempos antes de Cristo, cuando el imperio, la potencia mundial, podríamos decir, era Grecia y el idioma era el griego. Y ellos mandaron a hacer una biblioteca grandiosa, el gobernante de la época, y él eligió, dice la historia, que unos 72 judíos, y como redondeando el número en 70, le pusieron a la Biblia Septuaginta, que quiere decir 70 en el idioma griego. Y sabemos que esta traducción era la que se usaba en los tiempos ya de Cristo. Recuerde o sepa que la potencia que venció a Grecia fue Roma. Recuerde, cuando Jesús nació, la potencia mundial era Roma, los romanos, de donde proviene el latín, el castellano. Entonces, entienda usted que la traducción que se usaba en este tiempo era todavía la traducción Septuaginta. Entonces, cuando se tradujo la Biblia al castellano, se tradujo con los nombres que tenía la Septuaginta en griego, no en hebreo, aunque el Antiguo Testamento, como los judíos le llaman la Tanaj, fue escrito por judíos solamente, aún así se le dieron los nombres en griego. Por eso Génesis está en griego, pero sabemos que en hebreo, como originalmente se escribió, es Bereshit, que quiere decir el principio, en el principio. Y Génesis, que digamos que es sinónimo, pero en otro idioma, quiere decir origen, principio, que es en griego. Ok, hasta aquí estamos claros. Ahora bien, ¿quién escribió Génesis y cuándo lo escribió? Si bien la historia que se está narrando en Génesis es un libro, podemos decir que está dividido en dos grandes temas. Es la creación y los patriarcas. Pero yo no te voy a hablar de los patriarcas. Eso comienza a partir de Abraham. Y eso
es tema para otro día porque quiero concentrarme en la creación, que tiene que ver con el primer capítulo de la Biblia y sus inicios ahí hasta Génesis, digamos, hasta Génesis 11, el capítulo 11, que habla de cómo se multiplicaron las naciones después del diluvio de Noé, del arca de Noé. Hablaremos más adelantico de eso. Por ahora quiero concentrarme específicamente en la creación, pero en el séptimo día. En tiempos anteriores, y digo en tiempos porque he estado hablando anteriormente de la creación y dando la revelación que el Espíritu me ha dado acerca de los 6 días de la creación. Recuerde que estuvimos hablando, si usted ha venido la trayectoria de la numeración de los audios que el Espíritu Santo me ha estado entregando para cada uno de nosotros, usted sabe que hablamos del primer día, cuando Dios hizo la luz, hablamos del segundo día, cuando Dios separó las aguas y hizo los cielos y la tierra, y después se produjeron las hierbas, y después se produjeron las lumbreras, y después los peces, y después los animales terrestres y el hombre. Hasta el 6º día estuvimos hablando, y hoy quiero hablar del 7º día, pero específicamente refiriéndome al descanso. Recuerde que la Escritura, si bien está narrando el origen de la humanidad y el desenvolvimiento de su historia, usando a este pueblo que proviene de estos patriarcas, vamos a ir más adelante a eso, pero si tengo que mencionar algunas cosas de allá para hacer más claro lo de acá, lo voy a hacer, pero ya más cuando lleguemos a los patriarcas vamos a hablar más extendido acerca de eso. La cuestión es, el origen de esto es desconocido. ¿Qué tiempo pasó? Es desconocido. Y hay mucha polémica acerca de los estudiosos y muchas investigaciones y cosas, pero yo no me quiero concentrar en eso porque los seres humanos, algunos como que se enfocan más en la polémica y en tener razón que en la revelación que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y si bien vamos a tomar los aportes que el Espíritu Santo da testimonio de ellos y podemos usarlo para hablar de esto, yo quiero mantener una forma simple acerca de las Escrituras, que usted reciba lo esencial en una forma sencilla, en una forma que usted lo pueda absorber. ¿Cuál es el principio de Dios en cada una de estas palabras que Él nos transmitió, hablando de la historia de la humanidad que Él creó? Y aquí quiero concentrarme específicamente en eso, en el descanso. Recuerde que le decía que todo lo que Dios le dice a usted que haga es para su bienestar, y el descanso es para su bienestar. Así es que el motivo de esto, para mí, de ninguna manera es para traer contienda. Individualmente, de mis opiniones personales, eso está a un lado. Individualmente, de las opiniones de investigaciones y teorías de otras personas, esas cosas quedan a un lado. Hay que estudiar, pero no para entrar en contienda. Es mejor buscar lo que Dios nos quiere transmitir a través de la palabra. Y si le hablo un poquito de la historia, es especialmente para aprender algo, no para traer contienda. Así es que recuerde que este libro fue escrito por Moisés, que Moisés vivió hablando más para adelante, después de los patriarcas, cuando comienza el segundo libro, que es Éxodo, escrito también por Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales se le llaman Pentateuco, que quiere decir rollo de 5. Los judíos le llaman la Torá, la ley. Entonces, esos diferentes nombres que se le dan de acuerdo a los tiempos y las épocas y cómo la gente podía interpretar de lo que estaba hablando en esos tiempos, esos fueron los nombres que se le dieron. Y sabemos que estos primeros 5, de los cuales vamos a hablar más adelante, fueron escritos por el profeta Moisés. Moisés, y vamos a hablar de su historia un poquito más extendida más adelante, escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Números, escribió Levíticos, escribió Deuteronomio, estos 5 libros.
no están en ese mismo orden que yo se lo dije, porque primero en el orden escrito es Génesis, Éxodo, luego del Éxodo está Levítico, luego está Número y luego Deuteronomio. Pero la cuestión aquí es que fue el mismo Moisés en la misma época. Y se dice que fue alrededor de 1440 años antes de Cristo que Moisés escribió esto. Moisés estaba transmitiendo lo que sus antepasados habían ido transmitiendo, tal vez oralmente, y tal vez tenían escrito, no sé. Moisés sabía escribir, me imagino que otras personas, o sea, hay cosas que la Biblia no lo especifica en esa manera, pero me imagino que habían otras personas que escribían y tal vez tenían esas historias. O sea, hay tantas cosas que no es el punto para discutir. La cuestión aquí es que el primero que escribió aquí en la Biblia fue Moisés. Lo escribió en esa época, pero escribió refiriéndose al origen, al principio de todas las cosas, como Dios las hizo. Y como te dije, estuvimos hablando de los días de la creación. Hoy quiero hablarte del séptimo día, que fue el día que Dios descansó. Si bien tú dices descansar en español, cuando tú lo traduces al hebreo, es Sabbat. Así es que yo traducen el día de descanso. Muchas personas dicen que de aquí proviene el nombre sábado, pero realmente no es cierto. Sabbat no quiere decir una traducción, cuando usted traduce al castellano, sábado, sino que lo que quiere decir es descanso. No es probable que sábado provenga de la palabra Sabbat hebrea, que quiere decir descanso, porque cuando usted investiga acerca del calendario que tiene estos 7 nombres de los días de la semana, usted se da cuenta que estos días de la semana, primero, que este calendario se llama gregoriano porque fue un padre de los primeros siglos llamado Gregorio que lo hizo. Y habían calendario, los babilonios tenían calendario. Yo imagino, asumo, y probablemente es así, que todos ellos venían trazando la línea de los calendarios partiendo del principio de los 7 días de la semana en que Dios, y le llamamos semana, pero los 7 días que Dios usó para la creación. Yo creo que es muy probable que de ahí parta como las generaciones humanas se fue civilizando y fue contando los días, usando no la astrología, sino la astronomía, hasta donde su conocimiento y entendimiento le ha ido permitiendo en cada época. Pero la cuestión aquí es que cuando usted investiga los nombres de los días de la semana, estos nombres tienen que ver específicamente con el idioma latín, no con el idioma ni el griego ni el hebreo. Así que es imposible que la traducción sábado venga de la palabra Shabbat, que es descanso en hebreo. Porque si usted lee los 7 días de la semana, como nosotros los mencionamos en castellano, primero sabiendo que fue después de Cristo, este calendario gregoriano. Luego sabiendo que fue traducido del latín, que óigame, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sabemos que según los calendarios el día comienza en domingo y comienza según los paganos porque el sol era su dios. Recuerde la religión pagana de Roma, el sol era su dios y ellos en honor a él, al domingo, que si usted en inglés queda más claro porque en inglés es Sunday, que es día del sol. En latín es como Dominici, algo así. La cuestión con esta es que cuando usted investiga estos días de la semana, usted se da cuenta que el domingo es el día del sol,
que el lunes es el día de la luna, cuando usted lo traduce del latín, que el martes es el día de Marte, que el miércoles es el día de Mercurio, que el jueves es el día de Júpiter, que el viernes es el día de Venus y que el sábado es el día de Saturno. Realmente los nombres de la semana, como usted y yo lo conocemos, provienen de nombres que las religiones paganas le dieron a sus calendarios en honor al sistema solar, porque si usted se fijó ya, los nombres que yo le estaba dando son nombres que corresponden al sistema solar, y para ello cada uno de estos planetas representaba un dios, y ellos le dieron el nombre cuando ellos formaron el calendario en latín, le dieron el nombre en honor a esos planetas que ellos consideraban dioses. Así es que lo primero es que Sabbat en hebreo significa descanso y no es la traducción para sábado en español como usted y yo lo conocemos. Eso es lo primero. Ahora bien, recuerde que le dije que esto lo escribió Moisés en el año 1400, alrededor por ahí, ¿verdad? Del año 1440 antes de Cristo. O sea, Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, pero transmitiendo la historia de su pueblo. Porque si bien el libro de Génesis tiene que ver con la creación, también tiene que ver con un pueblo que Dios eligió para dar al mundo salvación, para entregar al mundo la simiente que Él prometió cuando el hombre cayó en pecado, en desobediencia, en orgullo, en rebelión. Usted sabe cuando hablamos que Dios creó todas las cosas y el sexto día creó al hombre y a la mujer. Los creó con libertad de elección. Lo creó para tener una relación con Él, como he dicho antes. Estamos diseñados espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu se nos fue dado en nuestro ser para esa relación que debíamos de haber tenido con Dios desde el principio y para siempre. Pero el pecado, la desobediencia, hizo que esa relación se interrumpiera, porque Dios es santo y Dios, si bien ha querido siempre tener una relación con el hombre que sea voluntaria, no obligado, de todos modos, el que Dios creó al hombre, lo creó con amor, lo creó con propósito. Usted sabe que Dios creó todas las cosas donde iba a poner al hombre y se la entregó al hombre para que el hombre la administrara con inteligencia, con sabiduría, que diera gloria a Dios en la manera que el hombre subyugaba, llenaba la tierra, se enseñoreaba de todo lo demás que Dios creó, no el hombre del hombre, sino el hombre de la creación. Entonces, la cuestión con esto aquí es que el hombre se rebeló en contra de ese diseño. El hombre podía decidir y decidió mal, pero Dios, como el amor de Dios permaneció firme para el hombre, y a pesar de que Dios, como un juez justo, juzgó a los primeros que Él creó, a Adán y a Eva, ¿verdad? Él también le dio esperanza. Y esta esperanza está en Génesis 3:15. Más adelante. Pero la cuestión con esto aquí es que la historia de Génesis tiene que ver cómo Dios, para traer al mundo esa simiente, esa promesa, eligió un pueblo y se dio a conocer a través de él y dio a conocer su plan. Y vamos a hablar más adelante de eso, porque de esto es que trata Génesis. Pero como te he dicho, quiero seguir en la creación, pero en el séptimo día, pero específicamente en el descanso. ¿Y por qué? Porque si bien aquí dice, te hablé de los orígenes, te hablé de quién lo escribió, te hablé de cuándo lo escribió, por una razón. Y es que si bien él escribió estos orígenes, realmente para estos tiempos no se tenía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como usted y yo lo conocemos hoy. Cuando eso inició, el sábado no era el séptimo día.
Yo quiero que usted entienda que esto no es para traer confusión ni controversia en su vida. Ore, ore. Si usted es una nueva criatura en Cristo y usted ha recibido la gracia de Dios, ore. Yo aquí le estoy hablando de un principio de descanso que va a ser para bien para usted cuando usted lo aplique. Yo no le estoy hablando de religión y de discusiones religiosas. Le estoy hablando del principio de descanso y cómo algunas religiones bien intencionadas, por la razón que sea, marcan las cosas fuera de la gracia de Dios que es para estos tiempos. Yo quiero que usted entienda que el día de descanso es bueno, que es perfecto, que Dios lo creó, pero que en el periodo que estamos viviendo no tiene un día de la semana marcado. Y le voy a explicar por qué. Sí, el principio es que descanse un día de cada semana, que te retire de toda labor, porque Dios lo hizo aquí en el principio. Y le dijo al hombre, es bueno para ti que descanse también. Y se lo expresó a través de un pueblo. Y este pueblo que escogió, que fue el pueblo de Israel, le dio un día específico de descanso ya 1440 años antes de Cristo, pero que cuando Dios creó todas las cosas, esa fecha no es conocida como día de la semana, sino como 7 días. Ahí no dice que el lunes fue el séptimo día, ni que el martes fue el séptimo día, ni que el sábado. Ahí sencillamente Dios comenzó un día y terminó el séptimo día, como usted y yo hemos aprendido a contar los números. Y como he dicho antes, si usted se pone a pensar en esto, tantas cosas que usted puede relacionar con el 7, pero específicamente el séptimo día de cada uno de nosotros tiene que ver con el día que nacimos. Y otras tantas cosas más. Pero el punto aquí es que estamos viviendo un periodo de gracia donde realmente el mandamiento, el principio de Dios sigue siendo para bienestar del hombre. Yo le estoy compartiendo este principio, este mandamiento de Dios, pero quiero que usted lo tome como debe ser tomado en Cristo y en el periodo de gracia que vivimos, inclusive como gentiles que somos nosotros, por lo menos yo, no sé usted, yo no soy judía, yo soy gentil, yo soy de las demás naciones que están recibiendo las bendiciones por causa de la simiente que se prometió y específicamente ya la simiente de Abraham, que es Jesús. ¿Usted entiende? Y la Biblia es muy clara cuando dice que a los gentiles, por gracia, Dios decidió que en el nuevo pacto no se le iba a imponer la ley que Él le puso al pueblo de Dios cuando lo escogió. De hecho, todo judío que se hace cristiano, ni siquiera ellos ya tienen que vivir bajo ese código de leyes de la Torá, como está así escrito, sino que tienen que vivir bajo la guía del Espíritu Santo en el periodo de la gracia. No confunda usted nunca la gracia con usted hacer las cosas como a usted le parece. No confunda el término del periodo de ley como que la ley era mala o que la ley fue mala o que la ley fue abolida. No, nada de eso es real, ni fue abolida ni era mala, pero fue para los judíos, para un tiempo donde se estableció desde ese tiempo que vendría un nuevo pacto. Y a través de este nuevo pacto vendría la gracia para todo aquel que recibiera la simiente que es Cristo. Y entonces todos los principios de Dios iban a ser injertados en su mente y en su corazón por el poder del Espíritu Santo para usted llevarlo a cabo conjuntamente con la guía de este mismo Espíritu Santo que hoy está aquí en la tierra dirigiendo la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo, desde el día de Pentecostés, cuando Él vino para dirigir la iglesia de Jesucristo, hasta que Jesucristo envíe a buscar a los santos de todos los siglos el día de Él, día desconocido, pero día que la Biblia dice que será.
Y luego usted sabe que regresará con los santos a gobernar en un periodo de 1000 años. Pero yo quiero que usted entienda que mientras usted esté viviendo aquí en la tierra, en este tiempo, todavía usted está bajo ese periodo de gracia, donde usted está bajo un nuevo pacto, donde usted es gentil, y donde usted toma este principio, este mandamiento, que es el cuarto mandamiento en Éxodo 20, de descansar, que si bien para el pueblo judío en esa época era el día sábado como ellos lo conocían, y fíjese que los judíos en su calendario no dicen lunes, martes, miércoles, ni en latín ni en ninguna forma. Ellos dicen el día de descanso cuando ellos hablan, y así los otros días, pero nada tienen que ver con los días como el calendario gregoriano lo tiene. Sus nombres son totalmente diferentes. La cuestión con esta es, yo sé que hay muchas personas, hay algunas religiones que quieren decir que todo aquel que guarda el día de descanso, que no es el sábado, lo está haciendo y que está pecando. En el periodo que usted y yo estamos viviendo, como gentiles que somos, eso no es real. Sí, el mandamiento de descansar es bueno que usted lo aplique en su vida. Es de Dios y es para su bienestar totalmente, pero no especifica para los gentiles de lunes a domingo cuál día deba ser, sino que usted, como es guiado por el Espíritu Santo en el periodo de gracia, usted queriendo obedecer a Dios y recibiendo el bienestar de este mandamiento de Dios como todos los demás mandamientos, que usted santifique un día para Dios y que este día de descanso que usted tenga, este Shabbat en hebreo que usted tenga, que sea el día que el Espíritu Santo le guíe a tener. ¿Cuál de los 7 días de la semana el Espíritu Santo y usted deben acordar? Usted debe descansar para bienestar de usted, para salud de su cuerpo, para salud de su alma y para salud de su espíritu. Es un mandamiento de Dios, es bueno, y con autoridad de Cristo y sin temor en mi corazón, conociendo las Escrituras hasta donde Dios me ha llevado, yo le digo en este día lo mismo que el Espíritu Santo me ha dado para transmitirle. Ore, pídale a Dios que les revele para usted cumplir su mandamiento. ¿Cuál día de los 7 días de la semana usted y él acuerdan que usted descanse? Entendiendo usted que usted puede tomar un Shabbat o el lunes, pero usted tiene que estar consciente de que usted lo va a santificar para Dios y que una vez que usted haga un acuerdo con el Espíritu Santo, usted tiene que ser fiel a esto que usted acordó. Todos los principios y mandamientos que usted va a establecer en su vida con la guía del Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo en este periodo de gracia, con la guía del Espíritu Santo, lo que usted acuerde con él, usted debe ser fiel porque va a ser para su bienestar. Mire, yo le voy a decir algo. Hay personas que están celebrando el día de reposo, entre comillas, usted no me está mirando, pero yo le digo entre comillas, imagíneselo. Ellos lo están celebrando como mismo lo celebran los judíos ortodoxos, porque quiero que sepa que hay cantidades de judíos cristianos que si bien se pueden reunir con su familia y esas cosas, ellos no celebran el ritual del sábado como lo celebran los ortodoxos. Ellos no hacen esos rituales que comienzan desde el viernes, como se hacía en el Medio Oriente en aquellos tiempos, como cuando Moisés le dijo al pueblo. Así es que Dios quiere que nosotros los hagamos, y ellos lo hacían desde el viernes de ellos, cuando el sol se metía en el atardecer, hasta el sábado del otro día, cuando el sol...
porque ese era el calendario de Dios. Y mire que los judíos tienen ahora dos calendarios, uno civil y otro religioso. Ellos comienzan su día civil como todo el mundo, pero los días religiosos, los días de fiesta, que ellos tienen fiestas, sus fiestas solemnes, lo que las siguen celebrando en esa manera, que no es malo, está bien, a mí me encantan, pero la cuestión, y es bueno para el conocimiento, y es bueno los principios que se aplican a través de ella, y las promesas que Dios da también, son buenas. La cuestión es que ellos lo celebraban en el atardecer del viernes y ahora yo le voy a decir algo a usted. Póngase a analizar esto. Aquí yo estoy en República Dominicana. Nosotros tenemos una diferencia de unas 6 horas más o menos. Investigue. Del calendario del Medio Oriente. O sea, quiere decir, yo tengo aquí, como yo he ido a Israel, yo tengo aquí, ¿qué hora es en Israel a esta hora? Entonces, cuando yo busco qué hora es, por ejemplo, si ahora mismo aquí son las 8 y usted cuenta 6 horas para abajo, y usted dice 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2 de la mañana, o sea que en Israel ahora mismo son como las 2 de la mañana. Que si usted quiere celebrar el Shabbat como lo celebran los judíos de Israel y usted comienza en el atardecer de República Dominicana, usted ya tiene 6 horas atrasadas del reposo de los judíos. Usted entiende, o sea, que al fin del día, ¿a quién usted está queriendo agradar con el día de descanso? ¿A una ley doctrinal de hombres? ¿O usted realmente está queriendo agradar a Dios? ¿Usted está queriendo agradar a Dios entendiendo que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo en el periodo de gracia? ¿O usted se ha vuelto inconscientemente un judío que está haciendo práctica judía cuando ya ni siquiera los judíos cristianos las hacen? Yo solamente le digo que escudriñe las escrituras, ore esto con el Espíritu Santo, y lo que yo quiero que a usted se le quede aquí son los datos históricos que le he dado, que son hasta ahora lo que está todavía vigente, que está correcto en esa manera, los datos históricos y el principio de Dios, el descanso. Óigame bien, el descanso para usted va a ser bueno en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El descanso, obedecer el descanso de Dios, seguir este principio, tomarlo con guía del Espíritu Santo, usted ponerlo en práctica diligentemente, le va a ayudar en su salud, le va a ayudar en su mente, le va a ayudar en su corazón. Mire, cuando su mente está estresada, su gozo se opaca bastante. Usted entiende, le quita la alegría, el cansancio, el agotamiento, quita la alegría, quita el ánimo, quita deseos. Usted ve, le va a hacer bien en su espíritu. Mire, le va a hacer bien en su espíritu por su relación con Dios. Le va a hacer bien en su alma por el estado de ánimo. Y le va a hacer bien en su cuerpo porque recuerde que si su alma está en un estado de ánimo bajo, eso se va a reflejar en su cuerpo en muchas formas que pueden ser enfermedades. Y muchas veces la falta de descanso llevan a que las personas se enfermen gravemente. Así es que este es el propósito de esta transmisión, de esta palabra de parte de Dios en este día. Ore. Si usted es un cristiano, nacido de nuevo, y de todas maneras, mire, hasta personas que no sean cristianos, que no hayan nacido de nuevo y tomen este principio de Dios y se acostumbren a descansar, se van a dar cuenta que su rendimiento laboral, que su salud, que su estado de ánimo va a ser diferente cuando cumpla con el principio de Dios de descansar un día de cada 7. Así es que yo lo dejo con esta palabra para usted el día de hoy. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga. Hasta luego.